Sí. Hola. Bueno, hoy el reloj del comisario va un poco tarde, pero por casi... mi culpa. Bueno, Google Maps aquí en Morella tiene sus dificultades. Los edificios altos, No las utilizar. calles estrechas... siempre hay un comisario al rescate que es más eficiente que Google Gracias, Maps. Jorge. Bueno, unos minutos de retraso, pero bueno, yo creo que vamos más o menos en hora. Alargaremos un pelín más de lo que tenemos visto. Lo que pasará es que a lo mejor nos hacemos un vermut menos después para llegar ahora a comer, pero no hay ningún problema. Bueno, estamos ya en uno de los momentos centrales de Morella Negra. Aquí tenemos a los 5 finalistas al Tuber. Para nosotros son los Tubers la cosecha de 2024 y bueno, hasta tarde ya se sabrá quién es el Tuber Melanosporum, pero ellos todos son nuestros Tubers de este año. Y para ya, siempre. Os dejo a María José, que hará la introducción, y luego a Izaskun, que hablará con todos ellos. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a presentaros la mesa de los Tubers 2024. Esta mesa que vamos a disfrutar ahora está formada por los finalistas del premio Tuber Melanosporum, que alcanza este año la 8ª edición. Chantaje a una jueza, Delirio, El último caso de William Parker, Isla Negra y Valencia Roja son las novelas que optan al Tuber Melanosporum, galardón que recibe la elegida como mejor novela negra del autor Nobel. En esta convocatoria han sido candidatas las novelas publicadas en papel entre el 1 de septiembre de 2022, no tengo mal, y 31 de agosto de 2023. Participan Ana Pardo de Vera, Natalia Alcalde, Alexandre Escribá, Toni Montserrat y Ana Martínez Muñoz. Y modera nuestra jurado Izaskun Pérez de Cárcano. Izaskun es miembro del jurado del premio Tuber Melanosporum y ha sido ya varias veces moderadora en las anteriores ediciones de Morella Negra. Hoy guiará esta mesa para sacar de cada escritor novel todos los secretos más ocultos de cada libro, y nos consta que cada libro ha sido leído por su parte con ojos críticos y también con mucho cariño. Ana Pardo de Vera nació en Lugo, es una gran lectora, escritora, filóloga y periodista experta en política. Nos hablará de su novela Chantaje a una jueza, de la editorial Espasa. Natalia es licenciada, es de México, es licenciada en Lenguas Modernas y Gestión Cultural en la Universidad de Anáhuac, México Norte, y en Estudios de Museos en la Universidad de Ámsterdam. En España ha publicado la novela Negra Delirio, por la que es finalista del 8º premio Tuber Melanosporum. Alexandre Escribá es de Valencia, bueno, de Tavernes de Valldigna, ¿no? Es originario de Tavernes y cursó estudios superiores de música y ha sido miembro de numerosas jóvenes orquestas. El último caso de William Parker, de la editorial Alfaguara Negra, es su primera novela. Toni Montserrat. Él es de Ibiza, que firma con su malnom Toni Montserrat, él se llama Toni Juan Juan. Nos hablará de su primer libro, Isla Negra, de la editorial Plaza y Janés. Y Ana Martínez Muñoz es informática y nos hablará de su primera novela, Valencia Roja, de Alfaguara Negra, de 2023 también. Y ahora ya, Izaskun, cuando quieras. A ello. Gracias. Buen día, buenos días a todos. Vamos a conocer a nuestros tubers, a nuestros finalistas. Somos un jurado exigente. Si están aquí es por algo, o sea, son los mejores, ¿vale? Haremos una pequeña introducción, la sinopsis está en cada libro, eso ya lo pueden leer luego ustedes cuando los compren. Entonces simplemente vamos a introducir un poquito porque no tenemos demasiado tiempo para que vayamos sacando jugo. Valencia Roja es un libro que además es el título de un festival porno en Valencia, cuyo lema será, que no existe pero que existió, cuyo lema será El porno es cultura, y digamos que en el marco de este festival aparece un cadáver, que es abandonado de forma un poco grotesca, por no decir hasta salvaje, y resulta ser el productor Mickey Moore
como nombre artístico un exactor porno, productor, se llamaba Miguel Murillo, y un poco patrocinador de este festival porno. Tendremos por otro lado a la inspectora Nela Ferrer, que ella huye de Madrid, viene con unos fantasmas familiares y vuelve a Valencia, donde dirigirá la unidad de homicidios, y allí con su compañero Andrés Balbuena y sus otros compañeros intentarán encontrar al asesino. Cuando el cadáver es analizado por el forense, le encuentran una cápsula con un papelito, un mensaje. Todo parece indicar que es algo del mundo del porno y que es como, parece tema venganza o así. Se complican las cosas cuando aparece algún otro cadáver. Será una trama típica policíaca, es un equipo de homicidios que además analiza muy bien las pruebas y tal. Y es un thriller, va dando una serie de giros, cada vez que aparecen unas pruebas irán sospechando de unos de otros y eso ya lo irán descubriendo ustedes porque tiene su miga y es muy interesante. Pero vamos a empezar un poco a ver, a ti, ¿qué es lo que te llama a escribir bueno, una novela negra? En el mundo del porno, por cierto, es para estómagos que no sean muy delicados, pero no hay morbo, no hay escenas de sexo, no, ¿vale? O sea, simplemente está ambientada en ese mundo, pero no lo hace bastante, bueno, igual es un poco turbio también, pero ella no se mete no te metes mucho. No te metes mucho. ¿Qué te hace el meterte en este tema? Porque tú tenías un interés al escribir sobre una novela negra, thriller, pero justo aquí querías primero un poco hablar de la trata, de la mercantilización de las mujeres y acabaste hablando de la violencia sexual. Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí. A ver, las novelas al final pueden surgir de un personaje, de una anécdota. En mi caso, el motor que me empujó a escribir esta novela fue el tema. Yo tengo 2 hijos que ahora tienen 15 y 13, pero cuando empecé en 2021 pues eran un poco más jovencitos y yo me preocupaba especialmente el tema del acceso a la pornografía a edades cada vez más tempranas y la visión que pueden estar teniendo los más jóvenes de lo que es el sexo, porque al final si es el porno el que educa pues se pueden confundir los términos. Entonces me puse a indagar sobre este tema, a documentarme y demás, y di con un festival que tuvo lugar en Valencia en el año 2016, que es de similares características al que aparece en la novela. Y claro, y ahí pues me hice la típica pregunta del ¿y si aparece un cadáver, un productor porno asesinado en el marco de este festival? Y eso es lo que Perdona que te interrumpa, es que hay que saber que este festival, que sí que se hizo en el 2016, no se ha vuelto a hacer, tenía como lema el porno sí es cultura. Ella le ha quitado el sí, pero ha tomado el mismo lema. Es que parece que sea... pero sí, querían reivindicar la parte artística del porno. Exacto, entonces, bueno, cuando di con el festival, pues a mí me sirvió de arranque para la novela, para inspirarme y eso me ha servido para poder hablar de la problemática que a mí me preocupaba. A partir de ahí se desarrolla una trama criminal. A ver, no es un ensayo, es una novela negra muy entretenida, que engancha, pero que aprovecha para hacer una crítica sobre el mundo de la pornografía mainstream, sobre todo. Sí, aprovechas también, cuando aparecen más pruebas y tal, aprovechas también para meter un poco baza en el tema que luego también tratará Ana Pardo, de la trata de mujeres, pero también, por ejemplo, el mundo del poder y la política y el sexo y la violencia sexual. Es un poco, no sé, es que a veces lo vemos en tantos sitios que realmente, porque tú has leído muchos ensayos y te has documentado mucho para esta novela. Claro, aquí aparecen como personajes, pero digamos que ya lo habrá leído de algún sitio. Claro, sí, yo al final, para poder dar voz a todo el elenco de personajes que aparece en la novela, porque aparece pues un padre, pero también aparece un actor porno, también aparece un proxeneta, con lo cual al final para dar voz a todos esos personajes, pues tienes que
empaparte de qué visión tienen ellos sobre ese tema, cómo lo viven. Y bueno, algunas cosas han sido muy duras de leer, pero al final es necesario para dar verosimilitud y para que el proxeneta hable como un proxeneta, el productor hable como un productor y que cada uno de los personajes se desarrolle como debería. Sí. Hablando de los personajes, es muy potente el personaje de Nela. Nela Ferrer es una mujer que parece, claro, tiene ahí un dolor que iremos viendo a lo largo de la novela. Vuelve de Madrid, se está separando de Pedro, su marido, que le sigue acosando telefónicamente. Vamos viendo cómo es una mujer, pues eso, ha huido de unos problemas y entonces vuelve a la comisaría en un mundo de hombres y ha ascendido. Tiene que lidiar un poco con su compañero Andrés Balbuena, que al principio no la recibe muy bien y parece seca, pero creo que tú has hecho una persona, o sea, nos has querido dar un contrapunto de la personalidad, ¿no? Lo que parece seca en realidad. Sí, a ver, en realidad Nela es una persona fuerte e inteligente. Lo que pasa que por desgracia le ha tocado vivir un capítulo en su vida que la ha minado por dentro y ella en realidad duda de sí misma porque le han hecho dudar de sí misma. Entonces, cuando ella llegaba a Valencia, llega para refugiarse en su familia, en su grupo de jazz, que son sus amigos de toda la vida. Y sí, primero tiene que lidiar con un grupo nuevo que lidera, y luego, por otro lado, ella va a emprender dos búsquedas. Por un lado va a emprender la búsqueda del asesino, pero va a buscar también su propio instinto, se va a buscar a sí misma, porque ella duda de su propio instinto. Sí, ha venido más pequeñita de lo que se marchó. Ha venido apocada, sí. Y lo que necesita es encontrarse a sí misma, encontrar su instinto. Por eso digo que emprende dos búsquedas, la del asesino y la de sí misma. Que cree haber perdido el instinto por el camino. Eso es. Luego tiene a Balbuena, que es, digamos, es su compañero, que al final todo irá bien seguramente, ¿no? Es padre de familia. Ahí, claro, aparte de sus compañeros, está Diego Zafra, creo que es el más joven, y cuando dice, ostras, pero si Mickey Moore, pero claro, pues si con mis amigos hemos visto todas las pelis, tal. O sea, tiene el joven, tiene Balbuena, que es el mayor, con 2 hijos adolescentes. Las chicas, Julia Sagarra, tal, a cada uno le has puesto una voz que puede ser un poco la de todos, para dar como opiniones, no tuyas, el narrador no da opiniones, pero los personajes dan las diferentes visiones sociales que hay sobre lo que va saliendo a lo largo del libro, ¿eh? Hablamos del porno, pero hablamos de otras cosas. Balbuena al final es un personaje que le equilibra también a Nela, ¿no? Así es. Sí, aunque al principio está como más hostil, tiene cierta hostilidad hacia ella, pues luego poco a poco acaban entendiéndose. Al final se tienen que entender para poder resolver el caso. Y para que sea un buen equipo, exacto, tiene que ver. Y a ver, aunque Nela es la protagonista y Balbuena es como el coprotagonista y son los personajes que más se desarrollan, es una novela bastante coral en la que cada uno de los miembros del grupo de homicidios pues tiene su propia voz y su propia visión sobre el tema. Y ahí igual la parte educadora y la parte que te preocupaba con respecto a tus hijos la has igual enfocado en Balbuena. Sí, un poquito sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, aparte Balbuena es un personaje que yo creo que hay muchos Balbuenas por el mundo. Yo creo que hay mucha gente que puede sentirse identificada con esa persona de mediana edad que llega a un punto de su vida que dice, ¿y esto es la vida? O sea, yo todo lo que he hecho a lo largo de mi vida acaba aquí, o sea, y están también un poco en una crisis existencial. Claro, y con propia. unos hijos adolescentes que cuando llega a casa están siempre con el móvil, ni le miran a la cara ni nada, pues que muchos nos podemos sentir identificados, ¿no? Los que tenemos así hijos y eso. Antes hablabas del grupo de jazz, el otro día en Castellón lo dijimos. En Spotify has puesto una lista que se llama Butoni, como el grupo de jazz en el que toca Nela, y la podéis buscar si en algún momento queréis estar leyendo el libro con su banda sonora. Luego tenemos una cosa en el libro que son
Claro, es que vas leyendo la trama, como te va enganchando, y es un thriller, te va enganchando, se nos olvida que cada parte está dividido en 3 partes, si no me equivoco, 4 partes. En cada parte hay una página intitulada sin entradilla, tú la has llamado antes de otra forma. Sí, prólogo de parte. En el que luego se nos olvida, o sea, pero lo lees y te quedas, hostia, ¿qué pasa? Y luego, hasta que llega, otra vez comienza la parte, ostras, que me vuelvo porque solo es una página, se te pasa. Hay una persona, no sabemos quién, no sabemos si es hombre, si es mujer, narra en primera persona algo terrible que le está sucediendo, sabemos que está encerrado, sabemos que tiene miedo, que tiene... Hay como un momento de dominación, eso es fundamental, no vamos a destripar nada, no, que está pactado, esto está pactado. Pero, ostras, está muy bien conseguido eso también. Sí, bueno, a ver... No, sin destripar, exacto, Tú querías midiendo muy bien las palabras. O sea, pero lo has medido tan bien que has conseguido... Sí, de hecho, bueno, está narrado en primera persona, pero sí que es verdad que está hecho a propósito el utilizar palabras neutras para que no se sepa si es hombre, si es mujer. Y sí que parece que te descoloca porque no sabes muy bien a qué viene, pero bueno, al final de la novela cobra sentido y no puedo decir más. No podemos decir más, solo queremos crear un poco de interés. Lo dejamos ya por aquí, pasaremos a Ana Pardo y luego al final retomaré un poquito a todos una preguntita rápida, ¿vale? Estaba todo ya, ¿eh? Bueno, Ana, chantaje a una jueza. En chantaje a una jueza nos despertamos, según abrimos el libro, con Amalia, es una jueza que era jueza del juzgado de instrucción de Lugo, si no me equivoco, estaba investigando una macrocausa de corrupción política de empresarios y consigue, pobrecilla, que la echan del sistema judicial, tiene que irse a un pueblo como abogada, ya renunciando a su carrera, y allí, un año más tarde de haber tenido que abandonar la macrocausa, se suicida. Hay como 2 grupos de personajes, los que giran en torno a Amalia para bien y los que giran en torno a Amalia para mal, sus amigos y sus enemigos. Resulta que nadie se cree el suicidio, pero ni los amigos ni los enemigos, ¿vale? Amalia aparece en la casa que tiene alquilada en Navia, el pueblo donde se ha ido a vivir, rodeada de alprazolam, a mogollones y con 2 botellas de vino del Mencía, que a ella le gustaba, eso sí, del barato. Yo ya sé que es un poco frivolizar, a mí me gusta el vino. Si me voy a suicidar, no sé si justo ese día me tomaría del barato. Cuando ella se toma del bueno, lo siento, entiendan que es una broma, ¿vale? ¿Sabes? En el bar tomaba del bueno, vale. No se lo cree nadie, de momento. Sus amigos, los de Lugo, con los que investigó la macrocausa, dice, joder, o sea, entonces no pudo con ella y ahora un año después se suicida. Pero la Guardia Civil dice, un suicidio de libro. Por otro lado, sus enemigos. Tenemos en toda la novela no hay ni un apellido. Son solo nombres de pila, ¿vale? Tenemos a Alberto, a Basilio, a Osapo, a Carlos Enleites. Y ellos tampoco se creen lo del suicidio. Dice, ¿hemos sido nosotros? Se preguntan, oye, ¿tu hombre? Oye, no, el mío no, el tuyo. O sea, nadie se cree el suicidio de Amalia. Esto hace que vuelva a salir un poquito adelante esas investigaciones, esa causa que tuvo que quedar en un segundo plano porque lo tuvieron con 2 detenciones así que no fueron nada. Hablas de Alberto, del Partido Demócrata Cristiano, también hay otros del Partido Socialdemócrata que también están ahí como un poquito implicados, pero tratas también muchos temas como estos que ha hablado ella también. Corrupción política, trata de blancas, violencia sexual, porque, por ejemplo, Osapo es el que regenta un club de alterne, el Princes, tan extendidos por las carreteras de España. Uy, perdón, he tocado esto. ¿Se te oye? No sé, Sí. bueno, aquí. Vale, tenemos eso, un montón de temas que tú quieres hablar, que tú aprovechas en este caso. Ayer hablábamos en el vídeo de David contra Goliat. En este caso, Amalia sería Goliat que tira la piedra
perdón, David que tira la piedra a Goliat, que sería la corrupción de todos los políticos, empresarios, etcétera. Tú aprovechas, creo que de la editorial Espasa te encargan un libro de ficción y dices, esta es la mía, ¿qué me interesa? Y te pones a investigar para luego plasmarlo, en vez de como periodismo, que es lo habitual, en una novela. Ahora, cuenta lo que tú quieras de momento. Sí, efectivamente, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias al jurado y a la organización de Morella Negra, porque para mí es un lujo estar aquí con tanta gente prestigiosa y buena con mi libro. A ver, vale, ya os cansaréis. Y eso lo primero, y después quiero, ya aprovechando que estoy en el País Valencià, mandar un abrazo muy grande a todo el mundo por el incendio horroroso que nos tiene a todos en shock, que ocurrió en Valencia y que mal que bien tiene que ver mucho con las especulaciones, la corrupción, etcétera, etcétera. Un abrazo muy fuerte a víctimas, familiares y a todos los vecinos, porque eso es una tragedia tremenda. Dicho esto, vamos a ver, efectivamente la editorial se pone en contacto conmigo y me dice que yo he escrito varios ensayos, pero me dice que sobre los temas en los que yo trabajo, la Casa Real, la política, etcétera, y me pide un libro de ficción. Me dijo, seguro que tienes algún tema en mente que te gustaría llevar a la ficción. Y dije, sí, hay muchos, porque el periodismo tiene unos códigos en los que nos movemos, son unos códigos muy rigurosos y siempre se quedan muchas cosas que no puedes publicar. Y tienen que ver precisamente con la humanidad de las causas, para bien y para mal. Entonces, bueno, efectivamente hubo una causa en Galicia que se llamó la causa Pokémon, donde una jueza fue apartada, Pilar de Lara. Recuerda muchísimo a Amalia. Sí, y fue apartada por dilaciones en las investigaciones. Y fue archivada la causa. Apenas ella sigue viva, ¿eh? Sí, sí. Y sigue ejerciendo de jueza, pero está en Ponferrada, bastante apartada. Está apartada de donde estaba. De donde estaba, del juzgado de instrucción de Lugo. Bueno, dicho esto, yo de esa causa que conocí, y además publiqué cosas porque tiene implicaciones de altos cargos de toda la administración nacional y gallega, pues leí muchísimos sumarios y en los sumarios es donde está el meollo de la cuestión. Las investigaciones de todos los organismos judiciales, de la Policía Judicial, la Guardia Civil, las aduanas, en fin, todos los organismos públicos que están implicados en la investigación, además del propio juzgado de instrucción. Yo todo ese material lo tenía, lo había leído por partes, porque luego además la causa se abrió en muchas otras. La operación Carioca en Lugo es de trata específica, de trata de mujeres, etcétera, etcétera, y corrupción de administración y demás. Y a partir de ahí, pues construí una novela cuyo objetivo, en mi intención, era primero entretener, o sea, no convertirse en una novela, en un conjunto de términos técnicos sobre las investigaciones, términos judiciales y toda la aridez de lo que es el lenguaje administrativo, judicial, tecnicismos, no. Convertir un relato muy humano y demostrar cómo la corrupción es como las fichas de dominó, acaba tumbando hasta el último, hasta la última persona que se ve relacionada con ella, y cómo nos afecta a cada uno y cómo destroza, es una gangrena social, la corrupción política, que siempre está asociada, suele estar asociada al corruptor empresarial, del cual nos olvidamos en la mayoría de los casos, y a partir de ahí surge una ficción que me lleva a contar una historia desgarradora en Galicia, que al terminar concluí pensando, a veces es necesaria la ficción para conocer la realidad, porque
no puedes, o sea, la crónica periodística y la información periodística no podemos acceder a según qué cosas, no podemos contar según qué cosas. Y con la ficción tú llegas a lo que es el drama más virulento, claro, de la corrupción. Cuando das las noticias tienes que centrarte más en datos y además igual nos gusta más el tal político, tal empresario. Las pruebas, los indicios, tienes que el juzgado tal está haciendo esto. Es lo que has buscado ahora. Claro, y ves cómo viven los corruptos, cómo piensan. Yo, claro, por mi profesión llevo 25 años haciendo periodismo político, conozco la política desde dentro, también he estado dentro de un gobierno y sé lo que de asesora y sé lo que es estar en el meollo. Ahora que tenemos un caso en plena vorágine en el Partido Socialista, pues no me es nada extraño. De hecho, muchos de los personajes pueden ser identificados porque son prototipos y a muchos les sonará, pero les sonarán personajes, les sonarán situaciones reales y hay situaciones reales en la novela. Lo que pasa es que a veces un personaje es un grupo de personajes, está inspirado en un grupo de personajes reales o varios personajes son uno solo, porque luego hay una complejidad y desde luego si no son tontos. Ganas, por los nombres y por las descripciones, se puede poner uno a investigar un poquito. Está basado en hechos reales, en sumarios reales y de las corrupción. Conversaciones también has oído tú muchas que luego has plasmado, digamos, están inspiradas tal cual. en cosas. Es que parece mentira, hablan con una superioridad, con una impunidad. Con un machismo, la impunidad. ¿no? Que luego dices, ¿el poder corrompe? ¿El poder en general corrompe? ¿O? El poder es lo que corrompe. De hecho, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de poder. El poder corrompe, pero esto ya es una respuesta o una opinión mía. Para mí la valoración está en cómo se reacciona ante la corrupción. Unos tapando y otros, pues que es lo normal es cortando por lo sano, pero de forma quirúrgica, no solo en las implicaciones penales, sino también en las políticas. Sí. Hay mucha tragedia en la obra, en el libro, que además me cogió un momento personal muy malo porque mi hermana estaba pasando un tratamiento por cáncer de mama, del que está bien y demás, pero que fue un momento muy duro para toda la familia. Y entonces pues la novela pues me sirvió un poco de desahogo también. Entonces hay como una amargura ahí por la propia causa, cómo terminó la propia causa de corrupción en Galicia, que abarcaba todo y que sigue pasando, y que es muy cruel porque la corrupción siempre tiene elementos comunes: la trata de blancas, el narcotráfico en Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte del enriquecimiento ilícito, los paraísos fiscales, las cuentas en B, en fin, la adulteración y, por supuesto, el robarnos el dinero que pagamos todos con los impuestos. Hablas en el libro de los papeles del Atlántico, que evidentemente son los papeles de Panamá. Por cierto, es que parece muy, muy complicado, pero ha conseguido hacer como una especie de mapa mental para entender todo y está explicado de forma bastante muy sencilla. O sea, lo he intentado. No es que sea yo tampoco. A mí me resultan también muy interesantes los amigos de Amalia, porque también a tu alrededor has tenido esta serie de personas. Está Sandra la periodista, está Julio el abogado, está Seno el guardia civil, y luego están los del pueblo, ¿no? Mercedes, Flor, que es la que dice, mira, ni de coña, o sea, qué carajo, a esa la suicidaron, ¿no? O sea, está la gente que está alrededor y apoya a Amalia como una persona íntegra y tal, y esa parte también es muy interesante, porque no todo es corrupción, también hay gente honesta, ¿no? Y tanto. Hay gente honesta y hay que sufre gente mucho, perdona, los amigos pero están horrible, destrozados, o sea, alguno más que otro. Destroza familias, destroza la corrupción, lo gangrena todo, destroza familias, sociedades, pueblos, personas, por supuesto, causa muerte, o sea, todo, y luego gente va transformando a gente por amargura, por propia corrupción, en fin, es una tragedia de la que muchas veces no somos conscientes porque nos llegan las cifras, el volumen, que en España es particularmente alto en los casos de corrupción. Acabamos de bajar 5 puntos en el índice de Transparencia Internacional como país corrupto. Estamos por detrás de Cabo Verde, querías decir. Y luego en cuanto a comunidades...
Es que... Comunidad Valenciana es la cuarta en la lista, Sí, y Galicia es la quinta, creo. Sí, está Cataluña, Madrid, bueno, en fin, terrible. Y eso que yo creo que no se tiene en cuenta el tema de la implicación de las mafias y del narcotráfico a la hora de evaluar la corrupción, porque es un tema que está muy tapado, más allá de casos puntuales como el de Barbate que vayamos conociendo. Aquí, pues también pero lo escribo, lo que he tratado de narrar es un hecho, un relato que visualice bien cómo impacta la corrupción en las sociedades y en las personas, pero en sociedades pequeñitas y en núcleos familiares y en núcleos de amistades, cómo rompe la amistad de toda esta gente que en su día trabajó por esta causa, contra esta causa de corrupción. El drama de la trata de mujeres, cómo siempre hay trata por el medio. En medio de los casos de corrupción, os sonarán, bien sea la Gürtel, bien sea... Siempre hay un momento de volquetes de putas, o sea, quiero decir, sí, es implícito a la corrupción. El otro día en Castellón lo hablaba contigo, digo, yo no había oído nunca lo de fiestas blancas, y en ambos libros aparecen, digo, ostras. Sí, es que, además, es que te pones a rascar y vinculado a políticos. Siempre, drogas al máximo nivel, no sé. Prostitución, o sea, siempre, no falla, y lo vemos todos los días. Y a poco que te pongas a ver la prensa regional, autonómica y tal, estoy deseando leer tu libro, ya es que sí, lo ves y ves que hay cosas que no es Galicia o Comunidad Valenciana. No, son todas. Hay puntos comunes y hay puntos en esencia. Pero bueno, he intentado hacer un relato entretenido y que se lea rápido como una crónica periodística. Sí, es una historia muy interesante. Evidentemente, aquí no vamos a salvar el país, ni vamos a... Pero bueno, pero por lo menos podemos pasar un rato muy interesante. Fue un alivio, y aprender algo también, ¿eh? Todos los libros, como digo, son súper recomendables. Sí, y me los llevaré todos. Que los firmen, se los llevan ustedes a casa y los leen. Pasamos a Toni Montserrat con Isla Negra. Es un libro que nunca habíamos tenido uno así como finalista, ¿vale? Nunca habíamos tenido una novela histórica con una trama negra. Nunca habíamos tenido novela histórica de finalista. Lo has conseguido. Somos un jurado exigente, pero algo será. Es un honor. Sí. A ver, Isla Negra, el título es un poco en contraposición a la Isla Blanca de Ibiza, como es conocida hoy en día. Está basado en un crimen real, en un crimen de 1863, el 26 de diciembre de 1863, aparecen muertos, a ver que no me acuerdo los nombres ya, Joan Descamps, Joan Ferrer, el párroco de la parroquia de Sant Jordi, y su criado Toni Roig. ¿Vale? Aparecen asesinados en la casa de la parroquia, pero además brutalmente. Y esto es real, ¿eh? O sea, no, esto no se lo ha inventado él. Él ha encontrado, si no me equivoco, leíste un artículo en el 2016 de la periodista Fanny Tour en el diario de Ibiza, y dices, ostras, te llama la atención este crimen real, te llama la atención una carta del gobernador, que ahora nos la cuentas tú, y a partir de ahí dices, jolín, pues como no se han encontrado no se sabe quién fue el asesino de verdad, y dices, pues me lo invento. Y aprovechas para contarnos cómo era esa Ibiza y sobre todo porque tú vas descubriendo cómo era tu isla, algo que tú no sabías, ¿verdad? Correcto. Pues ahora tú. Bueno, gracias, como han dicho mis compañeras, al festival, al público por venir. Es un placer estar aquí, desde luego. Y bueno, pues te cuento, sí, efectivamente, es un crimen real. En Ibiza los crímenes eran algo muy habitual. Hola. Nos pasa a todas. Ibiza era una sociedad violenta, muy violenta. Todo el mundo iba armado. Todo el mundo significa todo el mundo. A los niños, a partir de los 10-12 años, se les regalaba un cuchillo, después era una pistola. La tradición viene de lejos. Es decir, estábamos en una isla, ataques piratas constantes, milicias rurales, señales de humo cuando llegaban, o de fuego cuando venían pues los piratas, primero turcos, después berberiscos, a atacar la costa. Entonces todo el mundo iba sistemáticamente armado, ¿no?
Ibiza llega al siglo XIX así, o sea, en la que estas costumbres se mantienen y todo el mundo va armado, entonces es normal que haya mucho asesinato. La gente del campo aplicaba la llei pagesa, ¿no? Que básicamente es que el que la hace la paga, porque yo soy el juez, ¿no? Entonces estas cifras de crímenes eran muy habituales, ¿no? La diferencia de este crimen con respecto a los crímenes habituales, en 1863, 8 asesinatos, pues era, que en este caso era un cura que era una figura respetada, era una figura, o sea, la población era iletrada al 100% prácticamente, entonces la figura de referencia en un entorno rural era siempre pues, el sacerdote. En este caso, Joan Ferrer tenía 60 años, tenía un dinero en su casa, quería comprar una finca en Platja d'en Bossa. Mucho dinero para la época. Sí, o sea, tenía dinero para la época. ¿Por qué quería eso, comprar? Quería comprar una finca en lo que hoy es Platja d'en Bossa. Platja d'en Bossa, encima de esta finca hoy en día está el Hard Rock Hotel, está el Ushuaia, Caray. está la discoteca Space, entonces no está mal. O sea, No, era un buen sitio. No era un mal terreno, no era un mal terreno. La cuestión es que el pobre hombre va y lo matan, efectivamente. Yo descubro este artículo en el diario de Ibiza, en el que hace referencia a estas dos muertes. También Isidoro Macavich, que es el sabio ibicenco, ¿no? Sale en su historia de Ibiza un párrafo en el que hace referencia a estos crímenes que crean una gran consternación, no solo en Ibiza, sino también más allá, ¿no? Esta carta a la que tú te refieres es una carta del gobernador de la provincia, Mallorca, por supuesto, en la que indignado escribe a los alcaldes ibicencos, tratando a los ibicencos de salvajes y bárbaros, ¿no? La verdad es que un poco de razón no le falta. Sí, les pide que atajen esa ola de crímenes. Sí, o sea, lo que les pide es que corten de raíz con el salvajismo de los ibicencos, ¿no? Y ellos contestan. La respuesta del alcalde de Ibiza es una respuesta de 8 páginas que pude ver manuscrita en el Archivo Histórico de la ciudad, una espectacular, en la que hace referencia a una costumbre muy extendida en Ibiza que era el festeig. Aquí, por cierto, también se dice festejar, cuando alguien empieza a tontear para querer salir con alguien, ¿eh? También se sigue diciendo festejar, están festejando. Los dos chavalillos están festejando. ¿Sabes? Sí, o sigui, festejar, que hoy en día también se usa. Festejar es esto, ¿no? O sea, es el cortejar. Cortejar antiguamente, ligar ahora, bueno, ahora ya no, en mi época, ahora no sé cómo se dirá. Yo creo que es igual. Bueno. A la veces no hace ni falta. Bueno, en realidad eso dice, no, el problema viene de los festejos, ¿no? O sea, lo resumen así. No es la única fuente, pero sí que el alcalde... Vamos a ver. La realidad de Ibiza está partida en dos. Hay una élite rural, en Dalvile, la ciudad amurallada. Todos tenéis en vista las murallas de Ibiza, ¿no? Allí en nuestro caso son renacentistas, pero unas murallas. Entonces la ciudad que vivía dentro de Dalvila es una ciudad diferente al resto de la isla, ¿no? Dalvila, ¿cómo era? Pues era una ciudad en la que por la noche cerraban las puertas de las murallas todavía, en 1860, ¿no? El puente levadizo estaba roto, pero lo querían arreglar para que para que no hubiera otra revuelta payesa, ¿no? Que había en la época, no con mucha frecuencia, pero había. Entonces, es una sociedad que está partida en dos. La de Dalvile, que son los señores. Entonces, el alcalde es uno de estos señores que responde, ¿no? Y lo que viene a responder es achacando la culpa, por un lado, a la falta de instrucción y de formación de la gente del campo, que seguramente era muy cierto, y luego, por otro, a esta costumbre del festeig, que en esa época era una jornada de puertas abiertas en la que los padres de las chicas casaderas daban pie a que los pretendientes fueran a festejar, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ese era el origen de muchos males, ¿no? Porque no iban los chicos solos, iban en grupo, iban en collas. Entonces, la gracia, aparte de festejar, era meterse con los otros. Y claro, o sea, el problema ahí era un problema de orgullo muchas veces, de que este se ha reído de mí, el otro me ha dicho no sé qué. No va entonces a venir fuera a era a las chicas de nuestra parroquia. No, ¿También? Exacto. Claro. No, de hecho, cuando, o sea, la gente de San Carlos, que queda al noreste de la isla, tenían fama de ser particularmente salvajes, ¿no? Entonces, cuando alguien de fuera del pueblo iba a festejar con sus chicas, había recepciones apedradas y demás, ¿no? La cuestión es que después de los festejos solía haber, pues esto, reyertas, ¿no? O sea, si hay 8 muertos en un año, pues heridos había cada semana.
Y lo peculiar es que la gente no solía chivarse, o sea, a la espera de después poder vengarse, ¿no? Claro. Entonces, era una sociedad muy, muy particular. Desde luego en un entorno de miseria, Mucha emigración y tal. 200... Y en este momento no hemos hablado del el personaje principal del libro, ¿Sí? que lo mandan a Ibiza a intentar resolver el crimen. Mark Wask. Mark Wask. Lo mandan desde Madrid en una nueva, es un grupo nuevo, ¿no? El cuerpo de investigación. del crimen. Y allí le recibe Tony Riera, que sí que es un policía local. Mark Wask tiene un pasado, en realidad él es de Ibiza, pero esto como lo lleva como de escondidas, ¿no? O sea, Sí, o porque sea, tiene un secreto que descubriremos. El protagonista oculta un vínculo con la isla. De hecho, Wask es un apellido ibicenco. Mi madre era Juan Wask. Entonces, sí, o sea, tiene un vínculo con la isla que aparece en la novela, por supuesto. Creo este cuerpo de investigación, que en realidad está basado en el cuerpo de vigilancia que existía en esa época. Entonces, la idea era pues de que una vez que un crimen no se puede resolver y crea cierta alarma social, este cuerpo se activaba. Envían a Mark Wask a Ibiza con una serie de no casualidades. Él aterriza en Ibiza porque en realidad me interesaba tener una figura de fuera que fuera una mirada virgen a la que se le pudiera explicar toda esa realidad de Ibiza, ¿no? Y que también pudiera transmitir las sensaciones de lo que veía, ¿no? Un poco, digamos que al enfrentarme a la novela había como dos grandes retos. Por un lado, efectivamente, lo que es la trama de investigación, que el reto era hacer que fuera pues atractiva para el lector en todo momento, ¿no? Y luego, por otro, estaba la trama histórica, o lo que es la ambientación histórica, que mi reto era hacerla totalmente rigurosa, ¿no? Es decir, si digo que no había luz en Dalvila, es que no había luz en Dalvila. Si digo que estaba esto así, es que estaba esto así. Tenía la suerte de contar con fuentes históricas que eran espectaculares, ¿no? El archiduque Luis Salvador, sobre todo. Y, bueno, o sea, creo que o sea, era como enriquecer, o sea, pues la novela, ¿no? Sí, hay personajes muy interesantes. Además es que usas los personajes, bueno, tanto el nombre como el físico como la personalidad, que vaya todo bien unido. Tenemos a los compañeros de investigación, ¿no? A Tony Riera, tenemos y luego están Sardina y Calavera, que también unos nombres. Y la parte, como has dicho tú, de élite y la parte más de los pueblos, rural, ¿vale? Más rural, en cuanto también a sus compañeros. A mí me interesa también, porque yo creo que te lo has pasado muy bien con un personaje en concreto. Ajá. A ver. Una que me parece que es paisana mía, Dolores Ortiz de Zárate, la mujer del gobernador Eduardo Sánchez. Yo creo que, porque te he oído que lo decías, que disfrutabas cada vez que te tocaba tocar un poquito el párrafo que venía ella, ¿no? Sí, es verdad. Esta señora se pasa el libro diciendo, por favor, pidiendo a su marido que le hagan una estatua de Mark Wask. O sea, está totalmente enamorada del personaje. Sí, efectivamente es un personaje con el que me lo pasaba muy bien. O sea, yo creo que con los personajes... Hay personajes reales y otros que no. Hay personajes históricamente reales y otros correcto, que te has inventado tú. O sea, hay personajes reales, el gobernador, el alcalde, hay todos los curas, desde luego, o sea, todos los que son los religiosos eran personajes de verdad. Aparte lo sabía todo de ellos, o sea, en qué año habían estado, dónde habían estado, etcétera, ¿no? Pero el reto de los personajes era, desde mi punto de vista, que fueran, o sea, pues que fueran realistas. Es decir, lo que quería huir era, o sea, pues del maniqueísmo de este es bueno, este es malo. No, al contrario, creo que todos somos grises, ¿no? Todos lo somos. Entonces, creo que los personajes tenían un poco que reflejar esta realidad con sus matices, con su propia personalidad. Hay quien es malcarado, hay quien tiene más humor. Riera, por ejemplo, es otro personaje que es este escudero de Mark Wask, ¿no? Que es el Cicerón, que es un personaje que tiene pues una forma de ser que yo creo que es muy evicenca. O sea, es hablar con segundas intenciones, siempre todo, es decir, siempre hay un poco de humor detrás de todo, ¿no? Que creo que es algo muy evicenco, en general. Luego está Pep Descamps, que es un payés que es un malcarat, ¿no? Sí, o sea, es otra historia. Pero Riera, por ejemplo, tiene esa personalidad y María Dolores, desde luego, o sea, tiene una personalidad que yo creo que es... sí, o sea, es un poco histriónica, ¿no? O sea, a mí me hacía mucha gracia cada vez, o sea, pues que tenía que salir porque... bueno, o sea, era con detalles, o sea, pues como podía un poco... sí, meter o sea, pues, un poquito de humor en una trama un poco oscura y en una Ibiza oscura. Ya hemos tenido que terminar con Isla Negra y tenemos que pasar a Alexandre. Hay
contrabando, hay tramas, hay un poquito de amor, lo tienen que descubrir ustedes cuando compren y lean el libro. El último caso de William Parker, esto es un chollo de novela, es un chollo de novela porque no tenemos una trama policíaca, sino que tenemos 3 o 4. O sea, que compramos uno y nos leemos 3 o 4 misterios, no está nada mal. Por otro lado, ayer cuando nos ponían el vídeo ¿recuerdan el del cuadro bíblico, las heroínas que llevaban cabezas cortadas? Pues eso es lo que hay en esta novela, cabezas cortadas. Así comienza. En San Francisco, en medio de la calle, a primera hora de la mañana, una cabeza cortada y en medio. Y dices, madre mía, ya empezamos fuerte. ¿Quién es William Parker? Es un inspector que está de excedencia, se está probando, por cierto, en todas las novelas hay mucho escritor o periodista frustrado. Es un policía que algo le ha pasado en el último caso de William Parker y entonces se coge una excedencia y se quiere dedicar a ser escritor. Él mismo es consciente de que no tiene nada de escritor y que se le da fatal. Entonces le llaman para intentar resolver este caso de las cabezas cortadas. Enseguida la prensa dice el verdugo, porque no aparece una, por lo menos aparecerán 2, ya leerán si hay más. Tendremos 2 casos. Esto es San Francisco en las Navidades, o casi las Navidades del 2018, y también tendremos otro caso en Los Ángeles en 2017. Por otro lado, tenemos otro personaje, Fernando Fons, como nuestro autor de Tabernes de la Valldigna. Este ha salido escopeteado de Tabernes, no sabemos por qué, lo iremos descubriendo. Hace 6 meses que está ilegalmente con papeles falsos trabajando en una cafetería en San Francisco. Torres solo dice, por lo que me pasó en Tabernes, ya lo iremos viendo. Lo mismo, tenemos en el momento presente Fernando Fons en las Navidades de 2018 y tenemos a Fernando Fons 6 meses antes. Tendremos esas 4 tramas y ya digo yo que algún misterio más habrá. Vamos alternando presente y pasado. Usas la tercera persona y la primera persona. Explícanos por qué haces eso. Bueno, nada, muchísimas gracias por venir a todos, es un placer estar aquí con vosotros. Realmente lo has explicado perfecto. El hecho de que haya tantas tramas y que a lo mejor hayan diferentes casos de investigación policial, para mí era importante que el lector, en esos cambios de capítulos, porque claro, los capítulos también son bastante cortos y de un capítulo de la trama de San Francisco te paso a la de Los Ángeles o a lo mejor después te paso a Tabernes de la Valldigna, porque era necesario meter a Tabernes de la Valldigna en el libro, claro. Todo se tiene que decir. Claro, para que el lector no se líe con tantos personajes, diferentes investigaciones, lugares, creo que era importante delimitar cada trama, ya sea con el narrador y con el tiempo en el que se cuenta la historia. Entonces, claro, tenemos en San Francisco, a 5 días de la Navidad de 2018, tenemos la investigación policial que se abre con esta aparición de esa cabeza cortada en medio de la calle, que también era, como bien has dicho, es un inicio potente que claro, también me parecía como muy importante para empezar el libro, porque esto ya engancha desde la primera página y abre muchas preguntas, porque claro, el lector puede pensar, ¿qué ha pasado? ¿Quién es esta chica? ¿Quién se lo ha hecho y por qué? Porque claro, el cuerpo no está ahí en la cabeza, no saben quién es, no saben dónde está el cuerpo, que pronto aparece, pero... y de menuda forma aparece, claro. Exacto. Y bueno, claro, tenemos la investigación policial de William, que bueno, ya vamos a decirlo, vuelve al cuerpo e investiga... Enseguida le llama a la teniente... Watson, y le dice, exacto. por favor, es que eres mi mejor. Y enseguida le dice, bueno, no eres el mejor, es que el otro en realidad correcto. Está lesionado, ¿no? Y sí. Tienes que venir, por favor, ven, vale. Y dice, sí. Bueno, vale, no soy el mejor, pero voy porque me necesitas. Correcto. No le cuesta nada, es que sabe que es mal escritor, tiene que ir. Sí, no está ganando ni un centavo de escritor, así que... Y bueno, tenemos la investigación policial que me documenté bastante en el tema porque, claro, el hecho de ambientar la novela en San Francisco
Pues bueno, era algo que tenía ahí como la espinita de querer hacerlo bien. Y tanto todas las localizaciones son reales. No he estado nunca en San Francisco, pero me he pasado un sinfín de horas en el Google Street View, callejeando por todas las calles, todas las plazas, hasta encontrar el lugar exacto, porque realmente iba a ciegas, no sabía en qué lugar exacto situar cada escena. Y a lo mejor encontraba una escena que hay un lugar, una calle que me gustaba, pero a lo mejor el nombre de la calle me parecía demasiado complicado de pronunciar y digo, mira, en vez de cambiar el nombre de la calle, cambio de sitio y hasta encontrar todo que se encaje perfectamente. Pues lo mismo hice con la documentación policial. Claro, yo sabía dónde iba a aparecer esa primera cabeza cortada. Y lo que hice fue probar suerte, porque yo, por suerte, por desgracia, también en mi vida de músico he tenido que probar suerte muchísimas veces. En la música te tienes que acostumbrar a recibir un no por respuesta y bueno, para ganar un concurso a lo mejor tienes que pasar por 10 antes. O unas pruebas de orquesta o lo que sea. Entonces, probé suerte, envié un correo a la comisaría que trabajaba esa zona de San Francisco y les dije, hola, soy un músico de España que está escribiendo una novela. Yo no tenía nada publicado antes, ni nada por el estilo. Y claro, es una novela negra, hay un asesinato, esto sucede en vuestra zona y me gustaría haceros unas preguntas acerca de cómo trabajáis, quién se encarga de estas cosas, del tema de las armas y tal. Y sorprendentemente, ese mismo día me respondieron, me dijeron que ellos no trabajaban los homicidios, pero que tenía que dirigirme al Salón de la Justicia de San Francisco y allí volví a probar suerte y también me respondieron. Estuve como 3 o 4 meses hablando con un policía de San Francisco que me ayudó muchísimo en toda la investigación policial. Lo mismo también me pasó en Los Ángeles, que también tengo ahí un policía... El último caso, el del 2017, se desarrolla en Los Ángeles porque William Parker es un... Ha hecho un cameo. Es como sí, es un inspector como que se ha especializado en asesinos en serie. Correcto. O sea, en Los Ángeles tendremos otro asesino en serie también. Sí, el libro empieza que él ya está de excedencia sí, porque tuvo ese caso traumático del pasado de un año antes que se sucedió en Los Ángeles y después de ese caso tuvo que dejar la policía por un tiempo y ver qué hacía con su vida. Claro, entonces tendremos la investigación del caso del verdugo, que es como apoda la prensa al asesino, y por otro lado tendremos el pasado de William en Los Ángeles. Se narra qué pasó en Los Ángeles porque llega a cogerse una excedencia. Exacto. Y luego está Fernando Pons. Y luego está Fernando Pons, que él es experiodista. En Tabernes se dedicaba a sucesos o tal, periodista. Él siempre ha querido ser de investigación, pero le gusta el tema homicidios y tal. Y entonces le parece fatal, pero fatal, cómo está la prensa estadounidense contando el tema de los asesinatos del verdugo. Y dice, aquí tengo que entrar yo. Y entonces él se pone a investigar y es cuando confluyen luego William Parker y Fernando Pons, porque están los dos investigando, uno como policía, el otro como periodista ilegal. Exacto, en la sombra. Sin papeles. Claro. Ilegal, que eso, con papeles falsos, o sea, todo ahí. En realidad está de camarero en una cafetería, o sea... Correcto. Y ahí el tío, más chulo que nadie, pues se va eso, como has dicho antes, al Salón de Justicia a ver si pilla algo y tal. Sí, correcto. Se mete en líos, ¿eh? En realidad, William y Fernando son muy parecidos y muy diferentes a la vez. Claro, cada uno tiene sus problemas, tiene su pasado y cada uno lidia con ello a su manera, como todos al final. Y bueno, Fernando tiene un carácter así un poco más... Es raruno, ¿eh? Sí, es diferente. No es raro, es diferente. Tiene sus problemas con las chicas o mujeres. Sí, exacto. Tiene sus traumitas. Y bueno, en su trama del pasado, que se desarrolla en Tabernes de la Valldigna, que claro, la gente me pregunta, ¿y qué tiene que ver San Francisco, Los Ángeles y Tabernes de la Valldigna? Bueno, pues léete el libro y lo sabrás.
Y entonces, claro, tenemos el pasado de Fernando en Tabernes la Benigna, que ahí se cuenta cómo llega él a ser periodista y qué pasa en Tabernes de la Benigna para que él tenga que emigrar a Estados Hay una Unidos. mujer por medio, Andrea. Ya lo has dicho. Bueno, Pero hay una mujer. No sabemos si huye de ella o quiere que conquiste, no sabemos, pero No, hay una pero- mujer. Sí. En San Francisco habrá otra, Amanda. Habrá Es que otra. Está rodeado de mujeres. Tampoco sabe muy bien qué hacer con ellas, pero está rodeado de mujeres. bueno, hace lo que puede. Sí, ¿verdad? Te lo leerán y sabrán, como he dicho, y otro caso que está oculto por ahí, que va saliendo según investigan el de San Francisco, aparece un caso del pasado, que 15 años antes, no, 15 años, no, 50 años antes. 50 años antes. O sea, que ya digo, un chollo de libro. Ya lo tienen ustedes que comprar y que leer y ya me contarán. Thriller, como en el caso de Ana, ¿vale? Ahora, otra cosa totalmente diferente. Es que son muy diferentes los 5, aunque hay temas que se repiten, porque volveremos ahora a corrupción institucional, policial, tal, o sea, pero son tan diferentes los 5 que merecen la pena de verdad que los prueben, ¿eh? Delirio, de Natalia. Es un delirio de libro, realmente, ¿eh? Tenemos 3 personajes principales, que son Renata, Kika y Juanjo. Sí. Renata es... Bueno, el libro da comienzo bueno, no. El libro da comienzo con un capítulo que se repite, un párrafo que se repite al comienzo de la segunda parte y que será también el último párrafo del libro, ¿vale? Es como una oda al cotilleo en Sí. el primer capítulo, como una oda a... Luego al mal periodismo en la segunda parte y luego como una llamada de atención al lector al final del libro. Es muy interesante el seguir eso. Bien, ¿cómo comienza? Renata es una chica joven está casada y tal, que desde niña tiene premoniciones, visiones. Entonces ella empieza confesando, dice: es que he visto un asesinato, o sea, sé que va a morir alguien, empieza a ver y dice, hostia, va a morir alguien y va a morir al final, consigue saber dónde y dice, tengo que intentar evitarlo. Entonces está Renata por un lado, está Kika, que es su mejor amiga, eran compañeras de piso en la universidad, es una mujer transgénero, una cosa que en México pues todavía está, bueno, en todas partes está costando, ¿no? Pero en México especialmente, y ahora veremos la importancia que tiene. Y el otro personaje es Juanjo, que fue en la universidad el profesor de literatura de ambas, que es un español que está en México. Perdón, todo esto sucede en Guajanato, México. Guanajuato, sí. Guanajuato, sí. Guanajuato. Es difícil. Ya no rulo, ¿eh? Guanajuato, Sí. ciudad preciosa, pero que aquí sale un poquito mal parada. Entonces, Juanjo, novelista español, famoso, se va a dar clases a la universidad, se casa y va a México. Será el profesor de ellos 3. Coinciden en un momento y en un lugar determinados, que será en el Hotel Delirio. En ese Hotel Delirio, que es donde Renata, al final, en una visión, dice, van a matar allá a alguien, tengo que intentar evitarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esas visiones? Renata también tira cartas del tarot, ¿no? Para Sí. ver qué tengo que hacer, tengo que ir, no tengo que hacer. Intentar saber quién va a morir. Lo que pasa es que en el momento que ella dice, Hotel Delirio, voy a salvar a Juanjo, ¿no? Sí, Juanjo es el propietario de Delirio. Bueno, esa es una parte muy importante. Primero, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, ser uno de los finalistas. Estoy muy emocionada y pues nada, va a ser un gran día hoy. Muchas felicidades a todos. Bueno, igualmente. Y pues nada, finalmente Renata, que es de la que hablabas anteriormente, es una persona súper confundida porque a final de cuentas toda su vida le han dicho que lo que ella tiene es una especie de delirio. Se repite mucho el tema de delirar, Delirio, el hotel es un lugar delirante también.
la novela está narrada un poco entre sueños, como con ese toquecito que tiene la literatura latinoamericana, que es el realismo mágico, que de repente nos encontramos con esa capacidad que tenemos cuando hacemos literatura de estirar la realidad, de deformarla y de hacer magia con eso, ¿no? Porque Renata, eso que te comentaba antes, es una persona muy confundida que toda la vida ha intentado luchar con esto de yo veo cosas que van a pasar, pero lo veo a medias. Entonces es un problema y es la primera vez en toda su vida que ve algo que es tan bestial y tan garrafal como en este caso es el asesinato de una persona en el Hotel Delirio, que es de su profesor de literatura, de Juanjo. Se va corriendo a detenerlo, pero otra clave importante del libro es que el lector, por ese chismerío que tenemos al principio, sabe desde el principio a quién van a matar. Sí, el primer capítulo ya lo sabemos. La Ya lo víctima sabe. es Kika, que ha salido huyendo de Toluca. Exacto. Esta mujer transgénero que hemos dicho, cuando estaba en la universidad se echa un amante, Gabriel, un político importante, un diputado de México, y que consigue ir camelándola, separándola de sus amigos, y se la lleva a Toluca finalmente, y allí la tiene, en realidad escondida, en realidad aprovechándose de ella, dominándola, y llega un punto que Kika dice, aquí o muero y sale huyendo. Lo vemos en el primer capítulo, ¿eh? O sea, no estamos contando nada que no. Y claro, no sabe Renata que Kika... Que es Kika y la está en delirio frustración. ella. Claro, lo que pasa con Delirio es que no es tanto un thriller en el que tú vas desvelando poco a poco y siguiendo las pistas para entender quién es el asesino. Todo lo contrario, tú sabes quién es, tú sabes a quién van a matar, tú ves a Renata intentando de alguna forma rescatar a su amigo sabiendo que está equivocada, pero esa impotencia que después cuando sucede lo que sucede, que Renata sabe cómo fue que Kika llegó ahí, el lector también lo sabe. Yo quería que el lector se pusiera en la piel de muchas víctimas de esta especie de crímenes que suceden todo el tiempo en México y de los familiares, de los amigos de las víctimas que saben quién fue, que saben qué fue lo que los llevó ahí y que ven cómo todo alrededor opera en su contra. Sí. Y esa impotencia que se siente cuando la impunidad es tan grande como lo es en mi país, porque es impresionantemente grande, o sea, es algo que es muy difícil también de describir, quería que la sintiera el lector, ¿no? Entonces es una novela que se va más al lado hard-boiled, al lado de lo negro, de entrar a esos lugares y a esos espacios como donde hay tanta corruptela y entender también de alguna forma cómo operan estas la parte más mentes. oscurísima de la sociedad en una Exacto. ciudad llena de colores y llena de luz, además. ¿eh? Sí, sí, ¿No? sí. Sí, que porque también es es una como un ciudad protagonista bellísima. dentro del libro. Renata narra en primera persona, pero además es que es de una forma muy especial, como dice, es como si yo tuviera, ¿no? Tiene como la obligación de contar al lector esa historia para poner en el lugar que se merece su amiga Kika. Lo hace con un amor y con desde el principio intentando entender. Vamos a ir conociendo el pasado de los tres personajes, cómo han llegado a ese presente, por qué se ven en esa situación. Hay otras personas importantes. Hay Ignacio, que es un policía corrupto, y luego hay un pobre hombre que es que da pena desde que sale. Está Eduardo. Eduardo Vaya, es por Dios. es un campesino, es un recolector de fresas que no sabes lo que pinta. Por ahí en medio de vez en cuando aparece un capítulo dedicado a Eduardo. No sabes qué va a pasar con él, pero desde el principio dices, uy, qué pobre hombre, me da una pena, es que algo le va a pasar. O sea, no vamos a decir nada, pero es que lo notas desde el primer momento que sale y dices, este pobre hombre. O sea, entonces vamos a ver cómo esa corrupción, en México estabas diciendo, mueren un montón de mujeres al año y mueren transgéneros, ¿no? O sea, creo que has dicho en algún momento que después de Brasil es el país de México en el que más
Ajá, más es el mueren, segundo ¿verdad? país El segundo a país. nivel mundial. Hay un montón de corrupción institucional y tal, y si muere una mujer o un pobre, no importa, ¿no? Sí. Registrados, por ejemplo, en el año pasado se habla de registrados por el gobierno. Hubieron 753 feminicidios, pero las asociaciones independientes hablan de una media de 11 al día. Entonces tú querías en este libro denunciar esas cosas Sí. de una forma muy suave, porque de verdad que lo hace como con un cariño, igual así como habla. Pues igual así como habla, narra todas estas bestialidades. Pero denuncias un montón de cosas. La violencia es que igual que vosotras, ¿saben? La corrupción política, la corrupción policial, pero ella más como más dulce. O sea, ella no mete el porno, pero sí mete. En Galicia somos muy brutas. Sí, ¿verdad? No somos mexicanas, ¿qué le vamos a hacer? Y porque en realidad eso, el Gabriel es un auténtico bestia. Como para medrar, para subir de puestos, como les da igual pagar a uno o a otro. Habla, por ejemplo, Renata creo que es Renata, sí. En un momento como dice, esto supongo que en algún momento tú nos contarás de que el padre de Renata en algún momento fue a un sitio y se encuentra con un guardia de seguridad que Eso es dice, muy "Ay, fuerte". yo Sí, era sí. quien llevaba", le saluda y dice, "Uy, ¿me conoce?". Sí, yo soy quien lleva las garrafas de agua a su casa. Las llevaba antes, Sí. solía llevarlas y Pero estaba de sí, guardia de sí. seguridad en una casa de En casa cambio. Dice, pero si en algún momento necesita desaparecer a alguien, por unos pesitos se lo hago. Sí, como por 200 euros. Sí, o sea, Pesos. con una naturalidad como, Sí. ¿sabes? Y eso es lo que vemos un Y poco. estremece, es que eso estremece Sí, sí, mucho, sí. sí. Entonces al final esa lógica como de cuando vives... Su Se bebita. está riendo. Cuando vives en un lugar en donde la violencia forma parte del engranaje institucional también, y en donde en muchos casos los problemas de los políticos se resuelven de una forma muy similar a la que puede llegar a resolver sus problemas el crimen organizado, porque finalmente trabajan cerquísima, de alguna forma normalizas esa violencia. Normalizas el tener miedo todo el tiempo, el saber que probablemente, bueno, le pasó al conocido o al primo del sobrino, pero después le puede pasar a alguien muchísimo más cercano. Y cuando le pasa, ¿qué haces? Y ese es el papel en el que está Renata. ¿Quién me escucha? O sea, ¿quién realmente puede solucionar esto? Y es que Renata acaba parada sola. Claro, porque abandonada. Supongo que podemos decirlo, es porque está al principio. La policía que quiere un culpable. Sí. Quiere un culpable, cuanto más público y rápido, mejor. Se llevan a Juanjo. Y entonces Renata tiene que intentar demostrar por qué estaban allí cuando es evidente que no ha sido. O sea, es que todo esto es el comienzo, ¿no? Es una forma de luchar contra algo que no pueden. Es Sí. otro David contra Goliat. Claro, ¿Ves? ir contra marea completamente y muchas veces verte completamente sola en esta situación, que es el caso, en México se ve mucho el caso de las madres de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas. Al final las madres deciden salir y tomar justicia por su propia mano y ver si logran algo, porque al final es a ver si lo logro. En algunos casos sí que se ha logrado, pero en la gran mayoría no. Y eso pues finalmente es que es muy doloroso. Y Renata lo que hace, esta es una meta historia, me gusta catalogarla así porque es como una historia dentro de una historia. Sí, es la historia de alguien que escribe una novela finalmente, y Renata dice, ¿qué hago? ¿Cómo traigo justicia? Escribir, es que no me queda nada más que Sí, hacer. porque Renata, teóricamente, bueno, ella estudiaba para escribir, enseguida nos tenemos que ir. Ella quería ser escritora, pero está como atascada, está en un matrimonio que digamos que no va hacia adelante. De todas formas, creo que a ti también te pasaba algo parecido, que también querías ser escritora, pero Ay, como sí. que no ibas, y también, pero en tu caso, en vez de estar en un matrimonio fue tu marido el que te dijo, bueno, tú qué. Sí, bueno, yo toda la vida he dicho que soy escritora, pero es que luego no escribía y yo sí, soy escritora tal, y
Y mi Arturo? marido me dijo, pues ¿qué has escrito? Ponte a escribir para así ser escritora de verdad. Y me dolió el ego, porque sí que escribía de repente, bueno, me metía a estudiar arte, museos y todo esto, pues para tener otra salida, que al final estudié algo también que tiene una salida, pues el arte tampoco es que tenga una gran Mucha salida, ¿verdad? Yo soy historiadora del arte, una salida que no veas. Dos vertientes ahí. Y ahí fue cuando dije, sí, es que tengo que acabar esta novela, y es algo que llevaba pensando durante yo creo que unos 2 o 3 años, cuando fui a un hotel En que Toledo. tiene las cositas que tiene Delirio, pero en Toledo. Siento decirte que creo que lo han reformado y que lo han puesto totalmente aséptico. Sí. Es que lo he buscado también. Yo ¿verdad? también lo vi en internet. ¿Verdad? Nada. Hace poco las fotos en Booking y ya Sí, no están las fotos ya no nos estas queda del... Delirio. Última pregunta para todos. Es muy interesante también la novela y todo. Se nos queda en el tintero, por ejemplo, que Renata echa las cartas, pero es que ella también echa las cartas a los personajes a ver por dónde van. O sea que nos ha salido así la novela como podría haber salido de otra forma. Vamos. Solo hace Muy bueno. Sí. Italo Calvino, ¿verdad? De ahí lo has Y sacado. yo siempre que escribo. Bueno, la última pregunta siempre es la obligada, ¿eh? Tendremos más, estáis preparando algo, ya lo tenéis fuera. Creo que Nela Ferrer sí que será un personaje con continuidad, ¿verdad? Creo que ya está por ahí, ¿o no? A ver, en principio sí, en principio el proyecto con el que estoy ahora, lo único que puedo decir de él es que sí, que comparte personajes con Valencia Seguiremos Roja. igual todas. Sí, será un la caso misma independiente, comisaría, digamos. exacto, Muy pero bien. así es, la verdad es que eso te permite desarrollar más los personajes y saber un poquito más de ellos, saber Sí, los hemos qué ha conocido, sido de ver sus cómo- vidas, Muy bien. y creo que puede estar Sí. interesante. La verdad es que sí, cuando acabas tienes ganas de más, ¿eh? de más personajes. Ana, tú siempre estás cambiando a investigación. registro, sí. Después de esta sacaste la del Rey, si no me equivoco. No, la del ¿O Rey fue antes. Fue antes, Sí, fue la antes, de o cuando- la ¿Y ahora en qué armadura del estás? Rey. Ahora estoy en un proyecto que, bueno, es que lo tengo aparcado porque no me dan tregua los políticos, pero en todo caso, elecciones y para aquí y para allá. Pero sí tengo un proyecto y ya he hablado y todo, que bueno, que también es una ficcionalización de la realidad, pero distinto. Vale, Es distinto, no tiene nada que ver con... Pero te ha picado el gusanillo de la novela y volverás. La verdad es que me encantó, porque te da una libertad que no te da el escribir los ensayos y mi habitual profesión, que es el análisis político y la información. Sí. Totalmente diferente. Y diferente es tu vida, que tú sí que no habías escrito ni un relato. Entonces, ¿ahora seguirás o no seguirás? Sí. ¿Sí? La verdad que sí. La verdad es que le pilla el gustillo, ¿eh? ¿Y has Le pilla el encontrado gustillo. a la historia de las Islas Baleares? Sí, efectivamente, mi problema no era de ideas, mi problema era de que el día tiene 24 horas, ¿no? Lamentablemente. Esto creo que... Que para todos es igual. Sí, entonces, pues en Plaza Janés bueno, dentro de estas ideas había una que era hacer pues una trilogía balear. Y estoy ahora con el libro de Mallorca. Esta mañana he terminado el capítulo 63 del borrador. Es que son libros, los suyos son gordos, ¿eh? Del borrador. Y entonces la idea es este verano pues sacar lo que sería el libro de Mallorca. ¿También y tendrá un próximamente... trasfondillo de novela negra o esta vez solo No, por supuesto, histórico? O sea, al final la idea es un poco... la fuente de información básica es el Archiduque Luis Salvador, que hizo una enciclopedia de las Baleares, de todas las islas, por supuesto. Entonces, es un poco aprovechar como base este conocimiento para transmitir esta realidad a través siempre de un crimen, ¿no? Este será Mallorca, Carnaval, 1866, post-cólera de 1865. Entonces, una sociedad, bueno, muy diferente a la ibicenca, opuesta. Y muy interesante, porque estoy aprendiendo, Sí. la verdad. Alguien Claro. ahí, el que le gusta la novela negra pero más vertiente histórica, tiene un nuevo escritor en sus estanterías. Alexandre, tú que sigues con la música, evidentemente, pero también seguimos... Sí. Creo que cambiabas de personajes, ¿o no? Sí, correcto. Yo, antes de que este se publicara, yo es que tengo muchas cosas en la cabeza. Y tengo la música también, y trabajo mucho también, pero siempre estoy pensando, siempre estoy creando. Entonces, antes de que se publicara el último caso de William Parker, yo tenía la idea del segundo, que no tiene nada que ver con este. Sí que es novela negra, es un thriller.
pero no estarán los mismos personajes, porque yo ya tenía en mente de que, claro, al ser un autor novel, como que quería que cualquiera pudiese leer uno de los dos libros sin ningún orden necesario. Y bueno, ya está el borrador entregado a la editorial. Ahora vamos a tener unos meses de revisiones, aún no hay fecha de publicación. Y también tengo una idea para una tercera novela, pero no se la voy a... Pero reparte un poco. No se la voy a entregar de momento a mi editora para no saturarla. Es intenso, ¿eh? Joven pero intenso, ya lo ven. O igual es precisamente Ostras, qué esa maravilla. juventud. Qué capacidad de humor. Natalia, ¿tú cómo Pues lo yo igual, tienes? o sea, mi segunda novela es una que ya tengo desde hace mucho tiempo en la cabeza, desde bastante antes que Delirio, pero es un reto literario importante, porque lo único que puedo decir es que la narradora es una alucinación. Entonces tenía antes como que ver cómo hacía para hacer este personaje real, una voz así real, ¿no? Y que no lo creamos, ¿verdad? Claro, entonces ya lo tenía planteado desde hace tiempo y a la vez estoy trabajando en algo que para mí es importantísimo, que es un libro de relatos. Al final, uno de mis géneros más queridos de toda la vida y de lo que más leo es el relato corto, entonces estoy intentando terminar uno que llevo mucho tiempo escribiendo relatos y ahora sí decir, los junto todos, aquí van, son divertidos, unos son bastante negros, otros más emotivos, pero divertido escribirlos también. Pues te esperaremos que escribáis dos y nuestros tubers siempre acaban volviendo a contarnos los siguientes. O sea que Qué bien. También es que se llevan buen recuerdo de todos, ¿eh? ¿O no? Claro, también el público repite, por algo será. Muchas gracias a todos y ya saben, a comprar, a leer, compartan libros si no pueden comprar todos, pero lean todos y aprovechen que hoy están aquí, que nos los van a firmar. Y otra cosa que nos gusta mucho a los del jurado, hagan sus quinielas, que hasta esta tarde no sabemos quién es el ganador. ¿Eh? El juego igual está prohibido, pero pueden hacer quinielas igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos, gracias Izaskun, Ana, Toni, Alexandre y Natalia por todo este rato. 5 libros muy interesantes, os los recomiendo todos, ya podéis ir a la librería que ya está montada a comprar los libros, ellos ahora firmarán con nuestros Desmorsem Llibres, también estarán allí firmando y en lo que es la parada de libros también habrá camisetas tan chulas como esta. Yo tengo. Marcan todas las curvas, todas las que hay. Estaba súper nerviosa, muy bien. Y también bolsas de Morella Negra que ayudan al festival a que continúe y que sea sostenible. Muchas gracias a todos, a la librería y luego nos tomamos un vermut ahí en Chuso y Quedeque. Gracias.